Les pido excusa, amados hermanos. Ah, yo soy un líder comunitario. Mientras transmitía, ocurrió algo en el entorno, en la vecindad, y tuve que hacer acto de presencia y corté la transmisión, y ahora quiero terminar la idea. La idea que estamos diciendo, esta es la segunda parte de la entrega. La introducción está en la primera parte que tuve que abortar. Ni etimológicamente ni gramaticalmente, saqueo y saqueador significan lo mismo. No tienen relación en ningún sentido de la palabra. No tienen ningún nexo. Saqueo y saqueo no son sinónimos de nada. Y me quedé diciéndole que el nombre saqueo, el saqueo de las escrituras, lo que significa es puro, significa inocente. Oiga bien, puro e inocente. Saqueador, ya dijimos lo que era un saqueador. Saqueo, el de las escrituras, significa puro e inocente. Entonces alguien en algún momento de la historia, por H o R, sea por falta de conocimiento, sea por provecho propio, personal, le convino relacionar a saqueo con saqueador, y ahí viene una mala concepción de saqueo que nosotros hemos repetido como gallareta. Saqueo era rico, ¿sí? Eso lo entendemos de las escrituras. Saqueo, según Lucas 19, 1 al 10, era jefe de publicanos. Él era un publicano que no es más que un cobrador de impuestos para el imperio opresor. Al igual que Mateo Leví, que fue discípulo de Jesús, Mateo también era un publicano y fue seguidor de Jesús. Llegó a ser parte de los 12 apóstoles Mateo. Lucas 5, 27, 30. Pero ni Saqueo, ni Mateo, ni ningún publicano tenía el favor del pueblo. ¿Por qué? Número uno, porque para usted ser publicano y más tener la posición que tenía Saqueo, usted tenía que ir a una tómbola, usted tenía que ir a un concurso. El que más ofertara, ese ganaba la posición, tuviera o no tuviera capacidad. La capacidad de la posición, del cargo, del puesto, te lo iba a dar el respaldo económico que tú tuvieras y la oferta con la cual tú pujaras que nadie pudiera igualar. Así era como se ganaba la posición de publicano. Número dos, el publicano no tenía salario, pero había invertido un dinero para esa posición y no tenía salario. Él se ganaba lo que él se buscara por encima de lo que él tenía que reportarle al imperio. Un ejemplo, si usted le debía 100 pesos al imperio, 100 dólares al imperio, y el publicano se hacía cargo de recuperar ese dinero que tú debías, él iba con un poder que le daba el imperio y exigía lo que tú debías, pero no te pedía 100 pesos, sino que te pedía 100 pesos más lo que él entendía que se debía de ganar. Podía ser 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos. Si él llegaba con 2 guardas romanos, 3 guardas romanos, 4 guardas romanos a tu puerta, tocaba a tu puerta y te decía con un poder que le daba autoridad de cobrar en nombre del imperio, y decía que tú le debías 600 pesos al imperio, si tú decías que no eran 600, que eran 100, tú lo estabas haciendo a él mentiroso y al imperio lo estaba haciendo mentiroso. Y esos soldados romanos que lo secundaban te daban por la boca, te daban un pecozón, porque tú estás haciendo al representante del imperio mentiroso y al imperio lo estás haciendo mentiroso.
Tú tenías que aceptar lo que él decía que tú te ganabas, que tú debías. Y si tú tenías 200 pesos, él te decía, dame los 200 pesos que tú tienes, saldaba tu deuda con el imperio porque tú nada más debías 100 y él se quedaba con 100, pero tú todavía le debías 400. Y esos 400 era su salario, era su búsqueda. Ojo, eso para ellos no era malo. Eso para ellos no era un ultraje. Eso era lo que el sistema avalaba. Eso era lo que el sistema establecía. Y cualquier persona que se regulara por el sistema veía eso como bueno y válido. Número 3, cada uno de los que eran publicanos trabajaban a favor del imperio y en contra del pueblo. Tenían todas esas cosas malas. Pero en la mente de Zaqueo, él nunca pensó que él estaba violando ningún principio ético, ni moral, ni social, ni que él estaba violando ninguna ley, porque eso era lo que el sistema avalaba. Zaqueo no se estaba comportando contrario a su nombre, que significa inocente, puro, sino que él, la conducencia de lo que él lo definía por su nombre, él entendía que se conjugaba con la actitud que él hacía. Fíjese lo que es un hombre no tener conocimiento de la voluntad de Dios. A lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno, pero en su ignorancia él se cree justo, él se cree que está haciendo lo correcto, porque es que el sistema lo avalaba. Por eso que yo digo que lo malo en la política dominicana es el sistema, la falsa democracia bajo la cual nosotros vivimos. Ningún partido de los tradicionales va a resolver la problemática que está sofocando al pueblo dominicano. Ningún partido. No se hagan ilusiones con Abinader, ni con Leonel si tiene posibilidad de volver, ni con el que puso el presidente ahora. No hay esperanza con ninguno si no se le da al sistema, si no se enfrenta al sistema, si no se cambia el sistema, si no hay leyes. Iniciando por el tránsito, leyes que le cuesten dinero a quienes la violen, que lo hagan pensar, que se ejecuten las leyes. Estados Unidos es mucho más grande que nosotros, pero se cumplen las leyes. El hombre teme violar principios, violar leyes, porque la justicia se encarga de procesarlo y es una carga económica para ellos. Entonces, Zaqueo ganó esa posición porque la compró. Eso era malo, pero para el sistema en el cual él vivía, eso no era malo. Zaqueo iba a favor del imperio romano y en contra del pueblo. Eso era malo, pero él no entendía que era malo. Zaqueo no tenía un salario y cobraba entre 3, 4, 5, hasta 6 veces. Era permitido que entre 1 y 6 veces tú te buscaras lo que la persona le debía al imperio. Recuérdense que Roma era un gobierno corruptor, era un imperio corruptor como los gobiernos que hemos tenido del PLD. Que sobornaban, que compraban conciencia, que compraban opiniones de personas pensantes. Eso era Roma, que dividía al pueblo. Por esa razón y por otras razones, una vez a Juan el Bautizante le hicieron una pregunta y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y la respuesta justa de Juan fue tajante. Juan dijo, no exijan más de lo que está ordenado. Ahora, eso tú lo vas a encontrar en Lucas 3, 12, 13. Pero ahí hay
una disyuntiva porque habían dos ordenanzas. Estaba la ordenanza que Dios daba conforme a la justicia de Dios y estaba la permisibilidad del sistema, que para ellos también era una ordenanza. Entonces, mire, el soborno no es de ayer. Ya Juan está diciendo, no exijan más de lo que está ordenado. Porque Dios en su ley dice la forma correcta bajo la cual el hombre debe administrar una nación. Correcta y efectiva. Lo dice Juan. No exijan más de lo que está ordenado. Había una práctica de pedir más conforme al sistema, contrario a la ley de Dios. Y ese era un problema grave que había que abordar. Cuando usted ve a Jesús predicando, Jesús siempre tomaba en cuenta a los pobres. El mensaje de Jesús caló en las entrañas mismas de la sociedad israelita de su tiempo. No solo cautivó a Zaqueo, publicano, también cautivó a Mateo, publicano, porque él tenía un mensaje que los confrontaba a ellos. Confrontaba a los publicanos, confrontaba a la ramera y confrontaba a los que estaban en autoridad. Jesús predicaba directo, porque la predicación del evangelio de Jesucristo era un evangelio con los pies sobre la tierra, era un evangelio en contra de las injusticias sociales, de espalda a las injusticias sociales. Usted no puede predicar a Jesucristo. De espalda a la realidad de los pueblos, usted no puede predicar el evangelio de Jesucristo. No es una coincidencia que Zaqueo, un publicano, fuera donde Jesús, que Mateo, un publicano, aceptara a Jesucristo y le sirviera y fuera apóstol, porque él le predicaba a los publicanos. Jesús tomaba en cuenta a los pobres, pero al tomar en cuenta a los pobres tenían que enfrentar a aquellos que los oprimían. Y ese mensaje caló en la mente, en las entrañas mismas de toda la sociedad israelita de su tiempo. Cautivó a Zaqueo, cautivó a Mateo, cautivó al mismo Pilato, cautivó a las prostitutas, cautivó a sacerdotes. Y dice las Escrituras que los publicanos, las rameras que habían creído en él, iban delante de ellos al reino de Dios. Quiere decir que tuvieron una experiencia, tuvieron una transformación, tuvieron un cambio. Dentro de los grupos sociales en que se encontraba dividida la sociedad israelita de aquella época, oigan esto, no es como aquí que hay 1, 2, 3, 4 clases, no, allá habían como 17 clases sociales diferentes. Pero dentro de todas ellas había un grupo que se llamaban los analfabetas. Esos eran los pobres que no tenían letra, porque el pobre no tenía derecho a la educación. No había una ley que lo prohibiera, pero el Estado no le brindaba el medio de que tuviera los recursos para que pudiera educarse. Los gobiernos corruptos y corruptores son enemigos de la educación de los pueblos. Por eso el 4% del presupuesto de la República Dominicana no se invierte en educación. Se invierte en construcción, se invierte en bloques, se invierte en arena, se invierte en cemento, que le deja por ciento a uno, a otro y a otro. Pero no se invierte el 4% en educación. Porque los pueblos ignorantes le conviene a los sistemas corruptores. En un pueblo de ciego, el que es tuerto es rey. Y en aquel entonces los pobres no podían estudiar, porque era muy costoso el estudio de aquel entonces. Y a esos pobres, los analfabetas, que también se le conocían como los del polvo de la tierra, analfabeto y pobre es lo mismo, es sinónimo. A eso Jesús le predicó, a eso Jesús buscó, por eso Jesús se entregó. Él le predicaba al rico, pero tenía en mente pobre, y ese pobre y a ese rico le decía que tenían que ser iguales.
Y dentro de las ordenanzas que le dio a los apóstoles, él le dijo: sanen enfermos, libertan cautivos, predíquenle a los pobres. En una ocasión, unos discípulos de Juan fueron donde Jesús, porque Juan se confundió, como muchos otros. Esperaban un hombre que iba a establecer un reino humano político en aquel entonces, que iba a sacar la opresión del pueblo romano, iba a establecer la justicia. Y viene este hombre predicando amor, comprensión, perdón, unidad, que el que te bofetee pon la otra mejilla, y se confundió. Mientras Juan estaba libre, él exaltó a Jesucristo y dijo: ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero cuando Juan fue hecho preso, entonces él cambió y llamó a 2 de sus discípulos y le dijo: vayan donde Jesús y pregúntenle si él es el hombre o si tenemos que esperar a otros. Cuando ellos le externaron la inquietud de Juan, yo me imagino que Jesús los abrazó y los sacó a la calle. Las Escrituras no lo dicen, pero entendiendo la personalidad de Jesús, me imagino que los abrazó y los sacó a la calle y le dio una respuesta sin palabra. Tocó un cojo y lo puso a caminar. Tocó un ciego y lo puso a ver. Hizo milagros, hizo maravillas, demostró el poder del reino que él representaba. Y le dijo: vayan y díganle a Juan que los cojos andan, los ciegos ven y que a los pobres se le predique el evangelio. Jesús siempre consideró a los pobres, porque los políticos, los gobernantes, le da trepito a los pobres, le da trepito al pueblo. No gobiernan para los pobres, no gobiernan para los pueblos. Le dije en una de las intervenciones que el pueblo es la cosa del político. Solamente somos importantes y necesarios en momentos de elecciones. Pero eso es algo mediático, eso es porque le conviene. Entonces a los pobres, a los analfabetas, a los del polvo de la tierra, Jesús lo tomaba a ellos en cuenta. Y esa práctica de Jesús, que se decía rey, pero que buscaba a los pobres, mientras que los reyes que Zaqueo, Mateo y el pueblo de Israel conocía, no buscaban a los pobres, no le importaban a los pobres, no sanaban a los pobres, no libertaban a los pobres, no le predicaban esperanza a los pobres. Eso llamó la atención de Zaqueo. Porque el sistema y la metodología de Jesús era contrario al sistema político sobre el cual él se había desarrollado y él entendía que era lo correcto. Zaqueo y otros publicanos escuchaban a Jesús y tenían deseo de entender su filosofía. Los sacerdotes escuchaban a Jesús y muchos venían a la fe porque tenían deseo de entender sus enseñanzas. Los reyes escuchaban a Jesús. Él predicaba contrario al sistema. Buscaba a los pobres. Se interesaba por los pobres, que es la meta de un gobierno. Gobernar para los pobres. Buscar el equilibrio, buscar la igualdad. Sanaba a los enfermos, que es la meta de un gobierno, proveerle salud a los pueblos. Propagaba que se enseñara, que es la meta de los pueblos, quitar esa falta, esa carencia de formación intelectual. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno. Tiene que proveer salud, tiene que proveer educación, tiene que proveer techo, tiene que proveer igualdad, tiene que gobernar con justicia, tiene que gobernar con equidad. Entonces Jesús llamaba la atención, no solamente de los publicanos, sino de cualquiera que tuviera en eminencia política. Por eso fue que un jefe
militar fue donde Jesús y le pidió que por favor, porque era que su mensaje confrontaba al que estaba en eminencia, por favor, sana a mi esclavo. Y confiaban tanto en Jesús y tenían tanta fe en Jesús y creían tanto en lo que Jesús les enseñaba, que Jesús dijo, voy a ir y lo voy a sanar. Él dijo, no, tú no tienes que ir a sanarlo, porque yo sé lo que es autoridad. Yo soy un hombre que tengo autoridad. Yo estoy bajo autoridad y tengo personas que están bajo mi autoridad. Y el que está bajo autoridad delega, ordena, establece, decreta. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso no lo dijo un apóstol. Eso no lo dijo un seguidor de Jesús. Eso lo dijo uno que estaba en eminencia, que fue confrontado con las enseñanzas de Jesús. Porque las enseñanzas de Jesús iban dirigidas a sanar las heridas de los pueblos, pero a amonestar a aquellos que provocaban esas heridas, aquellos que tenían los medios de curar esas heridas, pero que no lo hacían, los gobernantes, los que estaban en eminencia. Por eso las gentes grandes de relevancia escuchaban a Jesús y lo atencionaban. Y Zaqueo no fue la excepción. Era un funcionario del gobierno que hacía cosas malas creyendo que esas cosas malas eran buenas, porque era lo que el sistema establecía. Lo malo no era Zaqueo, lo malo era el sistema. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y todos los pecadores para oírles. Todos querían escuchar a Jesús, todos querían aprender de Él, todos querían compartir con Él. Demostraba en práctica que su mensaje no tenía barreras al compartir íntimamente con los mismos a quienes su mensaje afectaba. Era un mensaje para equilibrar el pobre con el que está en el poder, pero compartía con el que está en el poder. Cuando él hablaba sobre el pobre, sobre su derecho, sobre la liberación que a ellos les correspondía, afectaba a aquellos que los humillaban, que los esclavizaban, que lo tenían en la condición en la cual ellos se encontraban. Pero Jesús compartía con aquellos que su mensaje afectaba. Dice Lucas 15:1 que a los pecadores recibe y con ellos come. Estos pecadores eran personas que estaban en eminencia, que tenían posición. Se colaban 2 o 3 que eran personas que tenían problemas, eran pobres y que tenían problemas de pecado. Pero la mayoría de ellos eran personas pudientes, ricas, con dominio, con poder de accionar a favor del pueblo. Entonces la percepción que tengo sobre Zaqueo es diferente a lo que se ventila comúnmente en nuestras congregaciones. Zaqueo no era un saqueador, no era un hombre deshonesto, era un hombre justo y era un hombre inocente. Eso es lo que significa Zaqueo. En hebreo, busque un diccionario Strong y busque a Zaqueo, a ver qué es lo que significa. Y por favor, deje de estar diciendo que él era un saqueador. Era un político bueno que se regulaba por ignorancia conforme a las directrices del sistema. Pero en su mente y en su corazón, para él no había falta. Hasta que él escuchó a Jesús. Hasta que el mensaje de Jesús lo confronta. Hasta que él tiene que sopesar su accionar con lo que Jesús está diciendo. Y él dijo, bueno, lo que yo hago conforme al sistema, no tengo reprensión, pero este hombre, este gran maestro, me está confrontando. Entonces, Zaqueo pasa por un proceso de humillación, porque lo primero que Zaqueo experimenta fue que fue humillado. Recuerde que iniciamos diciendo que Zaqueo era rico. Cuando usted ve que Zaqueo, dice la Escritura, que se sube a un árbol sicómoro, el árbol sicómoro es la higuera silvestre. Higuera silvestre y árbol sicómoro es lo mismo. Ese árbol abundaba en Palestina. La higuera silvestre o el árbol sicómoro, a diferencia de la higuera no silvestre, no era apreciado por los israelitas del tiempo de Jesús.
ya que daba un fruto que solo lo comían los cerdos. Por tanto, ese árbol sicómoro o higuera silvestre era considerado inmundo. Cuando las escrituras dicen que Zaqueo se subió en un árbol sicómoro que representa inmundicia, esa es la primera etapa de la humillación de Zaqueo. Zaqueo está siendo humillado cuando él se sube en ese árbol sicómoro, en esa higuera silvestre. Pero había una necesidad de estar cerca de Jesús, de escuchar a ese Jesús que estaba transformando la sociedad, el pensamiento de toda una nación y que estaba confrontando su accionar, y él tenía que conocer a Jesús. Y para conocer a Jesús, él tenía que pagar cualquier precio, hasta el precio de subirse sobre un árbol sicómoro, que es una humillación. Su interés por verlo, su interés por conocerlo, denota que ya él había escuchado sobre sus enseñanzas, denota que ya a sus oídos habían llegado la filosofía y las enseñanzas de Jesús. Llegar a ese grado de humillación está implicando que él tenía una necesidad creciente por escuchar a Jesús, porque enseñaba diferente, porque se interesaba por aquellos por lo cual el sistema y él mismo no se interesaba. No porque él era malo, sino porque el sistema lo avalaba. Para Zaqueo ver a Jesús, acercarse, estaba dispuesto a pagar cualquier precio, a soportar cualquier crítica, a soportar cualquier señalamiento, a soportar cualquier humillación. Eso es lo que significa subirse encima de la higuera silvestre, del árbol sicómoro. Cuando Jesús lo ve, Jesús le da una orden: date prisa, desciende. Una tipología de que el mismo Jesús también descendería en un momento dado de la cruz, que era una humillación para aquel entonces también. Porque el árbol sicómoro era una tipología de la cruz para los que predican, para los que buscan enseñar conforme a la correcta interpretación. El árbol sicómoro es una tipología de la cruz. Y como él estaba siendo humillado, Jesús le dice: desciende de eso que te hace ver impuro, que te hace ver sucio. Desciende. Porque Zaqueo no le correspondía estar encima de ese árbol sicómoro. Porque, repito, su nombre significa justo, significa inocente. Ahí tenían que estar los políticos, los gobernantes sobre ese árbol, no Zaqueo. Jesús le dice: desciende, así como él descendería de la cruz. Sí, la cruz y el árbol sicómoro son sinónimos. Ese árbol silvestre es una tipología de la cruz, así como Zaqueo lo es de Jesús. Oiga lo que yo le estoy diciendo. Zaqueo significa justo, inocente. Jesús es el justo de lo justo. Jesús es esa oveja inocente. Zaqueo, una tipología de Jesús, y el árbol sicómoro, la higuera silvestre, que daba frutos malos, que solamente los cerdos lo comían, era una tipología de la cruz. Desciende, no te corresponde estar ahí. Así como tampoco le correspondía ser parte del gobierno que él representaba. Sal de ahí. Hay un político de un partido, no voy a mencionar el nombre para que no me encasillen y digan que yo pertenezco a ningún partido. Yo no pertenezco a ningún partido, pero hay un político de un partido que fue gobierno aquí, que renunció de su posición.
Y me lo encontré en una ocasión en una plaza y fui y lo saludé. Y yo tenía la inquietud y le dije, ¿por qué usted renunció? Siendo usted el procurador general de la República. Y ese hombre tuvo la gentileza de, sin conocerme, sin saber quién yo era, adelantar el paso a su guardaespaldas y acercarse a mí, saludarme como si me hubiera conocido y decirme que tenía que hacerlo porque no iba conforme a sus principios. Date prisa, desciende, sal de ahí. El fruto de la higuera se diferenciaba por su sabor y por su calidad. Cuando la higuera era buena, cuando era mala, su sabor y su calidad. El árbol sicómoro tiene un sabor diferente, nauseabundo, que la higuera silvestre. Y eso es lo que se respira en los gobiernos manipuladores, corruptos, malversadores de fondos. Tenemos, hermanos, que vivir nuestra fe de frente a la realidad social, de espalda a la realidad social. Yo interrumpí este mensaje ahorita por una necesidad que había en mi comunidad. Y a mí no me llamaron, yo oí la bulla, detuve y fui y me envolví. Porque yo no soy el pastor de 10, 20, 30, 40, 50, 100 miembros, 1000 miembros yo pueda tener. Yo soy el pastor de una comunidad. Y si yo me creo líder, yo no soy líder de 10, de 20, de 30, soy líder de todo el que me rodea. Cuando Zaqueo escuchó que Jesús le dijo, desciende, él descendió. Ahí habían funcionarios, ahí habían sacerdotes, ahí estaba el pueblo, y Zaqueo fue el elegido por Jesucristo. Porque Jesús sabía que su sentir, que su formación iba contrario a lo que él hacía ignorantemente. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Desde que descendió del árbol sicómoro hasta la casa de Zaqueo, porque Jesús fue a almorzar a la casa de Zaqueo, y eso fue una puñalada para los políticos que estaban ahí y para los sacerdotes que estaban ahí. Y durante el camino, la Biblia no lo registra, pero Jesús le confirmó el mensaje. Jesús lo hizo entrar en razón. Por eso es que él dice que la mitad de mis bienes doy a los pobres. Dijo, he aquí, Señor. Ese he aquí es una condensación de que habían establecido una conversación desde que descendió del árbol hasta la casa de Zaqueo. Y él le dice, he aquí, Señor, me has convencido. He entendido tu filosofía, he entendido tu argumento. Yo he entendido y acepto lo que tú estás predicando. He aquí que la mitad de mis bienes doy a los pobres. Mira a ver si era justo, mira a ver si era inocente, mira a ver si lo que él hacía lo hacía porque él creía que era correcto, porque el sistema lo avalaba. Pero cuando entendió a Jesús, cuando entendió las enseñanzas de Jesús, cuando entendió la filosofía de Jesús, cuando razonó como Jesús razonaba conforme a la justicia y a la verdad, él determinó hacer algo, ojo, que no estaba escrito en la ley, que no era una exigencia de Dios. Él dijo, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Porque dijimos al principio que él era rico. No existía una ley que le ordenara a él hacer eso. Pero Jesús lo cautivó, Jesús lo conmovió, Jesús captó su atención, Jesús despertó su espíritu. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Mire lo que es escuchar a Jesús. Usted se imagina que todos estos políticos que hemos tenido del PRD, del PLD, del Partido Reformista, del PLD otra vez, todos los políticos que hemos tenido que han malversado, que se han hecho multimillonarios con los bienes del pueblo, le devuelvan al pueblo la mitad de lo que se han robado.
¿Usted se imagina? Piensa en eso. Zaqueo dijo, no, he aquí, Señor, que la mitad de lo mío doy a los pobres. Pero no había una ley que se lo ordenara. Fue una determinación de él porque recibió a Jesús en su corazón. El amor y la entrega de Jesús por identificarse con los pobres lo cautivó, lo conmovió, lo inspiró a hacer lo que Jesús hacía, entregarse por desprendimiento a la liberación de los pueblos, sin esperar nada a cambio. La inocencia de Zaqueo ante la posibilidad de haber engañado a un pobre al cumplir con su responsabilidad y moverse conforme a la usanza de la época. Yo dije inocencia. Eso fue conmovido. Eso también fue removido. Zaqueo hacía lo que hacía inocentemente. Zaqueo no sabía que lo que hacía lo hacía mal. Zaqueo era ese político que yo conocí en Plaza Central que le renunció a su gobierno y yo le pregunté y él me dijo que iba contrario a sus principios. ¿Usted entiende esto? Que Zaqueo lo que hacía, lo hacía inocentemente. Cuando usted sigue leyendo en Lucas 19:8 que dice, y si en algo, primero le dijo, le voy a devolver la mitad, le voy a dar la mitad de lo mío a los pobres. Y dice, y si en algo, ese y si en algo implica que lo que él hacía mal, él no consideraba que era mal porque el sistema lo avalaba, porque fue lo que hizo su antecesor, fue lo que hizo el que viene antes del antecesor, es lo que hará el que viene después de mí, es lo que hace el PRD, es lo que hará el PRM, es lo que hace el PLD, es lo que hacen todos los partidos tradicionales. Siguen la misma pisada de los que nos han ultrajado, de los que nos han engañado, de los que nos han vejado. Y él dice, ¿y si en algo he defraudado a alguno? Quiere decir que él no estaba consciente, en su disco duro no había una conciencia de que lo que él había hecho, de que 3 puntos, 4 puntos que tomara por encima de lo que ellos en realidad debían, no había una conciencia de que estaba mal porque era lo que el sistema avalaba. El imperio le decía, mira, tú diste 100,000 libras de esto para el puesto, tienes que buscarte lo tuyo rápido. Porque mañana puede venir un general diferente y te cambie, o puede venir un gobernador diferente y te cambie para que tú recuperes lo tuyo. Era una práctica que se aplaudía, que estaba confirmada por el imperio y él lo hacía. Y él lo hacía sin pensar que lo estaba haciendo en detrimento del pueblo, que estaba maltratando al pueblo, que estaba humillando al pueblo hasta que conversó con Jesús. Si en algo he defraudado a alguno, en su mente él no había engañado a nadie, en su mente él no había defraudado a nadie, en su mente él no le había robado a nadie, porque estaba obrando conforme al sistema. Zaqueo era un político serio. Entonces, cuando yo digo que no creo en el PLD, que no creo en el PRM, que no creo en el PRD, que no creo en el Partido Reformista Social Cristiano, yo no estoy diciendo que todos los políticos son malos. Vamos a darle seis elecciones de descanso al PLD. Vamos a descontaminarnos del PLD para que venga la generación nueva, para que venga la sangre nueva. Vamos a echar a un lado el PRD y todo lo que tenga nexo con el PRD, incluyendo el PRM, para que venga sangre nueva. Tenemos que confrontar el sistema. No podemos estar dándole like a posts que se comparten por aquí, por estos medios, y no accionar. Tenemos que congregarnos, tenemos que reunirnos, tenemos que constituirnos en voz del pueblo. Yo no busco posiciones políticas. Yo no busco salario. Yo tengo de qué comer, yo tengo de qué vivir. Yo no necesito que gane nadie para yo posicionarme. No lo necesito. Pero no me voy a quedar callado ante las injusticias de los políticos que maltratan al pueblo. No.
Si en algo he defraudado a alguno, dijo Zaqueo, se lo devuelvo cuadruplicado. Lucas 19:8. Porque él conocía la ley de Dios también. Y la ley de Dios decía en Éxodo 22:1 que si alguno le robaba un buey o una oveja y lo mata o lo vende, pagará 5 veces por el buey y 4 veces por la oveja. Cuando tú le robabas algo a alguien desde tu posición, tú tenías que devolverle entre 4 y 6 veces lo que tú le habías robado. Entonces él dijo, yo no estoy seguro que le haya robado a alguien, pero si alguno le he robado, si alguno he defraudado, si alguno he engañado, si he usado los fondos de una escuela para el provecho mío, de mi grupo, de mis amantes, de los que me hacen coro, yo voy a devolverlo cuadruplicado. Entre 4 y 6 veces tenían que devolver lo que se habían robado. Entonces, acercarse a Jesús hizo que Zaqueo reactivara el conocimiento de la ley de Dios. Dice Levítico 6:4, y con esto yo termino. Será entonces que cuando peque y sea culpable, devolverá lo que tomó a robar, o lo que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que le fue confiado, o la cosa perdida que ha encontrado. Número 1, extorsión. Número 2, robar, que lo maquillan como malversación de fondos, robar. Y número 3, defraudar la confianza de un pueblo que lo llevó al poder para identificarse con la necesidad del pueblo, y después que llega al poder le da las espaldas. Presidentes que nacieron en campos por allá, nacieron en un campo en una humillación, pero nacieron en campos por allá, que no tenían posiciones, y Dios le permite llegar a ser lo que son. Y cuando llegan a ser lo que son y a tener todo el poder de una nación que le da la política, esas personas obran contrario a todo lo que ellos vivieron, a todo lo que ellos experimentaron, a todo lo que ellos saben por experiencia propia que pasa un pueblo. No está registrado, no lo dice, pero me imagino que Zaqueo cantó el Salmo 119, versículo 9, que dice, consideré mi camino y volví mis pasos a tu testimonio. Él consideró su accionar. Tenía sentido lo que Jesús decía. ¿Cómo es posible que yo tenga mucho en detrimento del pueblo? Sí, hay políticos serios. Sí, hay políticos serios. Sí, hay políticos serios. Yo tengo muchos políticos amigos que son serios, de diferentes partidos. Pero no aspiran, están sentados en la banca. Porque no comparten actitudes, no comparten principios. Yo trabajo con cárceles, yo tengo muchos militares serios, de diferentes partidos. No todos los militares son corruptos, no todos son ladrones, no todos son criminales, hay serios. Así como hay personas no serias dentro del seno del evangelio, dentro del seno del catolicismo romano, dentro de toda institución hay todo tipo de personas. También en la política hay políticos serios. Pero los que nos han gobernado, todos nos han vejado, todos nos han ultrajado, todos nos han engañado, todos nos han dado las espaldas, y los que se perfilan como relevo de las actuales administraciones, no veo que vengan a hacer nada diferente. Dios le bendiga, Dios le guarde. Por favor, la introducción de este tema está en otro video que inicié y que tuve que detenerlo porque ocurrió algo en mi comunidad y tuve como líder que decir presente. Quise continuarlo aquí, usted lo escucha los dos y los dos son una sola enseñanza, que vino motivada porque un amigo me preguntó
por la forma como yo hablo, que si yo creo que no hay políticos serios, y le quise traer un ejemplo de un hombre bíblico que era serio. Pero si quiero, le hablo de Moisés, que era un político y era serio. Porque Dios tiene siervos espirituales para ministrar lo espiritual y tiene siervos políticos para administrar lo político. Porque dentro de las 7 unciones que Dios le sopla al hombre llamado, hay una unción que es de administración política, que es de conquistar el reino y administrarlo conforme a la palabra de Dios. Moisés era un siervo de Dios político, así como lo fue Daniel, así como lo fue Isaías, así como lo fueron otros profetas. Por eso que usted ve que cada rey tenía una contraparte, había un profeta, era un sacerdote, una contraparte espiritual para el equilibrio. A mí no me interesa posiciones políticas, no me interesa favoritismo, ni que me complacan en nada. A mí no me interesa absolutamente nada que venga de ningún partido, que venga de ningún político. Que se gobierne con equidad y con justicia. Que se trate al pueblo con respeto y que se le dé al pueblo lo que el pueblo exige. Esa es mi posición, esa es mi exigencia. Yo sé cómo ganarme mi dinero, yo tengo cómo ganarme mi dinero. Cuando ustedes quieran me dicen y les digo cómo yo gano dinero. Que no necesito que gane nadie, ni que nadie me prometa nada. Porque hay personas que creen que yo hablo buscando favorecer a alguien para posicionarme mañana. No, yo estoy definido, yo estoy claro. Sistema hay que cambiarlo. Amante Dios que moras en gloria, dador de vida, creador del cielo, creador de la tierra, Dios Todopoderoso. Te doy gloria y te doy honra, porque tú has llamado a hombres al ministerio y has llamado a hombres, Señor, para administrar lo político, y ha llamado a hombres para repartir y para dar, y ha llamado a hombres para hacer milagros. Tú tienes diferentes llamados, tú tienes diferentes, Padre Santo, portentos que tú depositas en los hombres. Haznos entender que fuera de ti nosotros nada podemos hacer, que todo lo que hagamos, sea en el orden que sea, económico, político, social, en el orden que sea, tenemos que considerar tus consejos, tus enseñanzas que emanan de tu palabra. En el nombre de Cristo yo bendigo a cada uno de los que han recibido esta impartición, Señor de la gloria, porque son el ejército que tú has apartado para transformar nuestra calle, nuestra colectividad, para impactar, para aportar un granito de arena en la transformación de la sociedad en la cual vivimos. Ayúdanos y danos la capacidad de emular a Zaqueo, de que ellos puedan también entender al comparar sus usanzas con las palabras y el modelo de gobierno de Jesucristo, que ellos puedan comparar y puedan reflexionar y puedan decir, oh sí, de los 80,000 millones que tengo, que no me lo gané sudando, voy a darle la mitad al pueblo. Debería darlo todo, pero voy a darle la mitad al pueblo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Soy su amigo y hermano, el pastor Felipe Mendoza. Para mí es una bendición que usted invierta de su invaluable tiempo para atencionar estas imparticiones que yo hago. Recuerde, no es un decreto, es mi pensar. Que quiero compartirlo con usted. Dios le bendiga. Ya el resto de la semana los otros temas serán netamente espiritual, nada que ver con este tema de la política, pero siempre que sea necesario, siempre que me lo pidan, siempre que me cuestionen, voy a decirle mi parecer. Y estoy en la disposición de pertenecer a cualquier grupo que defienda la soberanía nacional. Porque mi fe en Cristo no me impide pertenecer a ningún grupo que exija derecho, lealtad e igualdad. Ojo con los malos que se visten de oveja y tienen en la mente, en la mirilla al pueblo evangélico para capitalizar, ganar votos y lograr sus objetivos malignos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta otra ocasión. El pastor Felipe Mendoza les bendice
en el nombre insondable de Jesucristo. Amén.